Ocurrió una tarde en horas de clase. Al mirar el patio pensando en el calor que hacía, vio cómo la calima se alzaba ondeante del suelo. En aquella época del año eran frecuentes los fenómenos propios de un día de pleno verano. Al verla, se levantó del asiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El profesor y los compañeros de la clase se agitaron. Yosmine, ¿qué te ocurre ahora? A la reconvención del profesor respondió, nada, nada, y se dispuso a salir del aula. Y entonces, ¿pero qué haces? En ocasiones como aquella, llamarle la atención era cometido de Miyawaki. ¿Qué te pasa? Dilo. Enseguida vuelvo. ¿Qué? En definitiva, quien lo persiguió hasta fuera del aula no fue el profesor, sino Miyawaki. ¿Qué te pasa? Otra vez, ¿qué te pasa? Es el invernadero. Por la mañana se me ha olvidado de abrir la boca del respiradero. La temperatura ha subido tanto que se achicharrarán las plantas. En el invernadero, además de tomates y algunas verduras, habían plantado orquídeas que eran el pasatiempo del supervisor. Los tomates son vulnerables a la lluvia, por lo que es idóneo plantarlos bajo tejado, pero proceden de lugares templados, de manera que era un desastre si la temperatura subía demasiado. Podías esperar hasta la hora del recreo. Total, solo faltan 30 minutos. Pero es que esta es la hora más calurosa del día. Hay que expulsar el aire caliente lo antes posible. Como mínimo, podías haberte buscado alguna excusa para salir de la clase. ¿O no? Decir que ibas al lavabo o algo así. Si prohíben la actividad del club, no protestes. Entonces tú di algo. Miyawaki lanzó un suspiro y entró en el aula. Yosmine dice que lo ha atacado la guerrilla. Ante, ante el anuncio de Miyawaki, toda la clase prorrumpió en carcajadas. Está claro que lo mejor es tener un amigo gracioso y con ingenio. A pesar de que aquel día la clase derivó en un insólito caos, antes de las vacaciones de verano cosecharon unas verduras magníficas, empezando por los tomates, y también las orquídeas se salvaron de morir achicharradas por el calor. La primera semana de vacaciones tendré que volver a casa. Cuando Yosmina le dijo a Miyawaki, contestó rápidamente. Vale. Mientras tanto, me encargaré yo del invernadero. La primera cosecha había acabado, pero las verduras del invernadero todavía daban fruto. Es la primera vez que vuelvo a casa desde que vine aquí. Espero pasarlo bien. Miyawaki sabía, ¿por qué no decía sencillamente qué bien? O algo similar. Los padres de Yosmine no habían tomado vacaciones para estar con su hijo. Su vuelta a casa era pura formalidad. Bueno, al menos veré a mis amigos. Eso era lo único que le hacía ilusión. Con solo pensar que sus padres no se habían tomado un solo día de vacaciones, ni siquiera en plano simbólico para dedicárselo a su hijo, Yosmine perdía las ganas de ir, así que procuraba quitárselo de la cabeza. Si los tomates maduran, mientras tú no estés, yo se los llevaré a tu abuela. Gracias. La abuela lo acompañó al aeropuerto en la furgoneta y él cogió el avión y volvió a casa. Cuando llegó al aeropuerto de Haneda, no había nadie esperándolo. Su casa, a la que se podía llegar en autobús desde el aeropuerto, estaba en un bloque de pisos de una ciudad dormitorio. Después de pasar todo un cuatrimestre con su abuela, aún se sentía más incómodo en ella. Después, el primer día reanudó su vida de niño, de un niño llave, y pasó algunos ratos con sus amigos, esos antiguos compañeros del colegio. A sus padres solo los veía de pasada cuando volvían a medianoche o por la mañana, antes de que se fueran a trabajar. Sucedió 3 días después del regreso de Yosmine. Aquel día sus padres volvieron pronto a casa. Su madre, cosa infrecuente, cocinó y se sentaron los tres juntos alrededor de la mesa. Después de cenar, la madre preparó té, algo también infrecuente. Yosmine estaba desconcertada y se preguntaba qué sucedía. El padre, que estaba sentado al otro lado de la mesa, empezó a hablar con expresión solemne. Tenemos que decirte algo muy importante. La madre tomó asiento junto al padre. No tenía pinta en absoluto de que fuera una noticia divertida.
Papá y mamá se van a separar. Ya, claro. Él había pensado que tarde o temprano este día llegaría. A los dos les gustaba demasiado su profesión. Daigo, ¿con quién quieres quedarte? ¿Con papá o con mamá? Vaya pregunta. Fijó la mirada en el rostro de sus padres que estaban esperando su respuesta. Lo habían puesto en una situación en la que no cabían subterfugios. Contenido en aliento, tanto el padre como la madre esperaban no ser elegidos. ¿Por qué se lo preguntaban? Elegiría al que eligiese seguro que no se opondrían y, en lo que respectaba a cumplir con los deberes de las que les corresponderían, seguro que los cumplirían. Solo que la esperanza de que dentro de lo posible no eligieran a uno sino al otro oscilaba vagamente en el fondo de los ojos que ambos mantenían clavados en su hijo. Lo siento, logró decir al fin. Ahora, así de pronto no puedo decidirlo. Quiero pensármelo un poco más. Los padres se mostraron ostensiblemente aliviados, seguro que por no tener que cargar de inmediato con el paquete. ¿Puedo volver mañana a casa de la abuela? Tras haberle mostrado tan a las claras que era una carga tanto para uno como para el otro, no sabía qué cara poner a partir de entonces cuando estuviera con ellos. Por supuesto, sus padres no intentaron retenerlo y él cogió el avión de primera hora de la tarde del día siguiente. Como la compañía aérea se ocupaba del embarque de los niños, aunque los padres no fuesen al aeropuerto, podían estar tranquilos y seguros de que todo iría bien, lo que era de agradecer. Su abuela fue a buscarlo a su llegada y regresaron a casa en la furgoneta. Papá y mamá se van a separar. Ah, sí, dijo la abuela. ¿Con cuál de los dos debo ir? Ay, tanto da que elijas a uno o a otro. Lo mejor será que te quedes conmigo. Un gran nudo le atensanaba la garganta. Tú, Daigo, has hecho un buen amigo aquí, y todo irá bien. Tranquilo. Ay, caramba, finalmente a aquellas alturas se dio cuenta. Qué bien que hayas hecho un buen amigo aquí. Así todo irá bien. La abuela murmuró estas palabras muchas veces, como si se estuviera convenciendo a sí misma. El nudo de la garganta fue creciendo con ímpetu y cuando llegaron a la casa era tan grande que casi le dolía. Voy a pasarme un rato por la escuela. En cuanto llegó a casa se puso el uniforme. Ni siquiera durante las vacaciones podían entrar al recinto del colegio sin él. ¿No sería mejor que fueras cuando baje un poco el sol? Ahora es la hora que más calienta. Es que me preocupa el invernadero. Haciendo caso omiso de los esfuerzos de su abuela por retenerlo, se dirigió a la escuela en bicicleta. Mientras pedaleaba con todas sus fuerzas, la bola de la garganta se fue fragmentando en pedazos agudos y acabó cayendo al fondo de su estómago.